Eh, Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Leemos esta palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a discernir sobre esta palabra. Título de este mensaje: la importancia de la oración. Todos saben qué es la oración. La oración es la forma en que nos comunicamos con Dios, en que hablamos con Dios, en que buscamos a Dios. Por medio de la oración es que tenemos contacto con el Señor. Y aquí el Señor nos enseña, y como este culto es especial para oración, para orar por otros, para aprender a orar los que no saben, para empezar a crecer más en la oración. Este es el propósito de este culto. Pues así como todos sabemos que la oración es la forma de comunicarnos con Dios, y el Señor nos enseña en esta palabra, una palabra bastante fuerte si se quiere entender, por cuanto el Señor habla de que no seamos, si es posible, no seamos como los hipócritas. O sea, Él demanda de una oración diferente, una oración que dice aquí, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, o sea, hacer como una presencia, hacerse notar por sus palabrerías, por su conocimiento, sí. Pero el Señor no está demandando este tipo de oración. Está diciendo que esa oración, pues, ya tiene su recompensa. No adquiere gran cosa en esa oración. No se puede obtener nada valioso de esa oración. Entonces, hoy el Señor nos quiere, pues, redarguir sobre esto. Y cuán importante es que cuando oremos busquemos la guía del Señor, nos basemos en su palabra o busquemos la forma de buscar más lo espiritual y no pues usar, como dice la palabra, vanas repeticiones o oraciones repetitivas que el Señor pues realmente no va a escuchar. Realmente como que él dice que son poco apreciadas por Él, para que Él pueda decir que esa oración le agrade a Él. Para orar como el Señor quiere, lo que realmente el Señor quiere demostrar en su oración, para que el Señor le lleguemos al Señor en esa oración. Como dice aquí la palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Ya? Diferente al hipócrita que quiere hacerse notar públicamente, el Señor dice que más bien busque lo secreto, busque un aposento, busque algo donde Él pueda estar a solas con Dios, donde Él pueda encontrarse con Dios. Dice cerrada la puerta, o sea, nos llama a cierto tipo
de oración privada con Dios, cierta relación con Dios que es muy íntima en esa oración. Claro que hay oraciones públicas, hay oraciones que son más abiertas, más para el público. Pero el Señor habla de esta comunión, de esta relación personal que debemos tener con el Señor. Y hoy queremos hacer mención de eso, de esa oración que le debemos dedicar a Dios, que debemos estar a solas con Dios. Es lo que está diciendo el Señor, ¿sí? En lo secreto, el tiempo que le dedicamos a Dios realmente, en esa intimidad, en ese tiempo a solas con Él, ¿sí? En el secreto que llama aquí el Señor, porque Él ve en lo secreto. Está diciendo que más bien en lo público no va a haber mucho, no lo va a apreciar igual. Mientras que en lo secreto, donde nadie nos ve, donde no le estamos demostrando a nadie que estamos orando, el Señor sí está aceptando esa oración y sí está recompensando eso que el Señor quiere ver en nosotros. Pero tenemos que apreciar algo. Muchos no quieren orar. Esto es duro, esto es fuerte. Porque así como unos oran públicamente y el Señor no aprecia esa oración, muchos en sí no quieren asistir a la oración. Les gustan otras cosas, los temas musicales, las actividades de otro tipo. Pero cuando se les llama a una oración así, no quieren llegar a la oración. Y uno se pregunta, ¿por qué esa actitud de una persona que no quiera orar? Que no aprecie el valor de la oración, que no signifique para él nada la oración, ¿sí? Y el Señor lo hace ver de que mucha gente no quiere orar porque su pecado no los deja orar. No quieren estar en esa oración porque cuando se ven en oración se van a confrontar con su pecado, sí, se sienten mal porque su pecado los acusa, su conciencia los acusa de que está haciendo una oración para Dios cuando lo que está diciendo no concuerda, no está de acuerdo, no compagina con lo que es su vida. Su vida está en otra condición pecaminosa. Luego por eso no quiere orar, porque ¿cómo puede hablar con Dios si su vida es un desastre, si su vida no está agradando a Dios? Entonces por eso huye de la oración, por eso no permanece en la oración. Las personas no quieren estar en oración porque van a encontrarse con ese choque. No van a orar de esa manera. Su pecado los está realmente, viene a redarguirlos. No pueden estar en la presencia de Dios, no pueden estar tranquilos cuando un pecado los está acusando, cuando su manera de vivir no es la más, no está agradando a Dios. Luego, en esa situación se van a chocar, van a encontrar esa lucha entre ellos. Entonces, realmente, si una persona quiere orar y quiere buscar a Dios, tiene que aceptar al Señor. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que buscar esa relación con Dios, ese perdón de Dios, que realmente se está corrigiendo, que realmente está enderezando su vida, que realmente tiene el propósito de que Dios realmente le llene, le hable, ¿sí? Aceptar al Señor. Quiere aceptar al Señor, porque si no ha aceptado, simplemente asiste o simplemente trata de llevar un cristianismo a medias, que no le agrada tampoco al Señor, porque dice que lo tibio Él no lo acepta, lo desprecia, lo aparta. ¿Sí? Eso está haciendo algo que el Señor
eh, hace que las personas reaccionen. Una verdadera oración que le agrade a Dios tiene que ser del corazón. Tiene que salir del corazón. ¿Sí? Los invito a mirar allí una palabra que conocemos todos. Primera de Tesalonicenses 5, verso 17. Son 3 palabritas nomás que todos conocemos. Dice la palabra del Señor: orad sin cesar. Todos conocemos esta palabra. Todos, sobre todo los cristianos, con mayor razón. Orad sin cesar. Pero esta palabra es tan poderosa, tan bonita, tan maravillosa, ¿sí? Que el Señor nos ayuda, nos dice que oremos sin cesar. Pero no sé si es por lo corto del versículo, porque se toma tan pequeño de orar sin cesar, que no se valora esta palabra, que no se valora qué es orar sin cesar. Orar sin cesar lo toman en poco, ¿sí? Muchos no aplican esta palabra, la tienen en poco. Cuando esta palabra dice orad sin cesar, no quiere decir, o quiere decir más bien, que es un mandamiento. El Señor nos está ordenando, es una ordenanza del Señor que oremos sin cesar. No es que si tiene tiempo, cuando pueda, si le parece, no es nuestra conveniencia, no. Pero sí se tiene más o menos a esa manera de ser. Orad sin cesar, pero solo pasa como de oídas. Cuando el Señor está ordenando que debemos orar sin cesar. La oración es muy importante. Eso que hoy estamos hablando de la importancia de la oración, y este versículo nos está diciendo si estamos orando sin cesar o estamos cumpliendo el mandamiento de orar sin cesar. Cuando en este tiempo y en esta situación como anda la actualidad, como están las cosas actualmente, esta palabra debiera ser muy importante, porque hoy por hoy, según esta crisis, estas situaciones mundiales, personales, de todo tipo que hay, nos llama a eso, a orar sin cesar. Orar sin cesar se requiere redoblar la oración con una situación como la que se vive hoy en día, con tantas cosas feas, malas que están pasando. Requiere que oremos más, requiere que esta palabra se haga viva. Tenemos que orar más, tenemos que buscar más de orar, venir a las oraciones con las cuales se invitan a que oremos, a que vigilemos, a que ayunemos, a que nos metamos más en eso de orar sin cesar. Parece sin valor, pero muchos han dejado de orar, muchos han dejado el devocional, muchos han olvidado de que hay que seguir orando, de que hoy por hoy necesitamos más de la oración. Hay la verdadera oración, ¿cómo lo decimos? Es desde nuestro corazón, sin cesar, sin descansar, mejor dicho, si se quiere decir sin cesar. Pero hay muchas oraciones, mucha oración, y muchos oran así, ¿sí? Que solo hablan y le hablan a Dios, y cuando terminan la oración, pum, chao Señor, en el nombre de Jesús, y se acabó. Un monólogo con Dios, solo hablaron ellos, solo oraron ellos, solo dijeron lo que les pareció, ¿sí? Y nunca escucharon a Dios.
Hoy cantamos que queríamos oír la voz de Dios. Y eso es importante. Cuando alabamos a Dios y le decimos a Dios que queremos oír la voz de Dios, tenemos que orar, no ser un monólogo, porque solamente queremos oírnos nosotros, decimos lo que sentimos, descargamos, le decimos, le pedimos. Pero cuando se escucha a Dios, se acabó, se fue, se salió, le dio la espalda, y cuando el Señor fue a hablar, no había nadie. El Señor fue a hablar y se quedó ahí. Entonces, resulta que esa oración, como lo decimos, es vana. Es vana porque si solo vamos a hablar nosotros, si solo habla una persona y al que le estamos hablando no lo dejamos hablar, que es el mismo Señor el que quiere hablarnos, ¿cómo sabemos qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo nos va a responder el Señor a nuestras oraciones? Tenemos que ser muy atentos a eso, porque muchos no esperan que le conteste el Señor. Ya oré, y no oraciones de 5 minutos, porque esa es otra parte, ¿sí? Aparte de que se haga una oración vana, una oración a la carrera, una oración, ¿sí? Eso lo pueden hacer en otros tipos de congregaciones y de eso, ¿sí? Hacen ciertas oraciones repetitivas o así. Pero nosotros no tenemos ese. No, el Señor no nos ha enseñado así a llevar ¿sí? A llevar ese tipo de oración, porque lo que está pasando ahí, lo mismo que hablábamos al principio, el mismo pecado le está quitando de que escuche, que estará a la expectativa de ver qué Dios quiere hablarle. Le oró, no sé, si oró 1 hora, si oró 20 minutos, si oró 5 horas, 7 horas. No sé cuántas haya orado, pero si no escuchó la voz de Dios, si pasó, no sé, 1 hora, 2 horas orando, y listo, terminó su oración y salió y se fue y dejó al Señor con la palabra, pues no alcanzó. Qué mejor que oír la voz de Dios, lo decíamos ahora, en una alabanza. Pero muy pocos esperan a que Dios hable. Muy pocos esperan la confirmación de Dios de lo que están orando. Quiere que Dios les apruebe su oración, como ellos la quisieron. Quiero esto, quiero lo otro y no sé qué, y voy a hacer esto y ta. Pero no, pero les dan una confirmación de que Dios les hablara, de que Dios les redarguyera de algo, sino el Señor quiere oraciones genuinas. Él quiere, el Señor, que le oremos bien, porque muchas oraciones vanas simplemente llegan a reclamarle a Dios, a decirle deme esto, tal cosa y ya, ¿sí? Pero esa no es la oración que le agrada a Dios, de ninguna manera. La oración que Dios quiere oír es una oración de un corazón humilde, de una persona sincera. Hay muchos ejemplos en la Biblia de mucha gente que oró, oró. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 9. Verso número 24. Aquí está Moisés y dice en el verso 24, 9:24 de Deuteronomio: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches
estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. 40 días duró Moisés orando, hincado, pidiendo misericordia, pidiéndole al Señor que no destruyera al pueblo que había pecado, el becerrito que habían hecho. Pues el Señor nos manda a hincarnos, el Señor nos manda a rogar, nos manda, lo decíamos también en la primera parte de la introducción, de la hermana dirigida también, de rogar, de suplicar, de pedirle a Dios, porque es que es con humildad que se le pide a Dios, no con exigirle. A Dios, ¿qué le vamos a exigir nosotros que somos unas criaturas, somos hechos por Él? ¿Qué le podemos exigir a Dios sino pedirle al Señor que tenga misericordia? Que por la misericordia de Dios nos bendiga, nos ayude. Eso es lo que quiere el Señor. Oraciones genuinas, oraciones verdaderamente que a Dios le agraden, que toquemos el corazón de Dios con la oración. Porque los monólogos, las exigencias a Dios, los reclamos para el Señor, esas oraciones son vanas. De nada le sirve a una persona hacer ese tipo de oraciones y simplemente el Señor no las va a oír. El Señor quiere una oración genuina, algo que el Señor realmente escuche en nuestra oración. El Señor quiere hablarnos, pero si no lo dejamos, ¿sí? Le hablamos, pero también tenemos que dejar que Él hable. Es un diálogo entre los dos. Estamos en el lugar secreto, no hay nadie más. Entramos en ese lugar secreto, ¿para qué? Para oír mejor la voz de Dios. Porque muchos dicen: no, pero yo nunca he oído la voz de Dios. Claro, si nunca se ha metido en oración, nunca ha hablado con su corazón a Dios, nunca ha buscado que el corazón de Dios, eso es de corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre, para que el Señor pueda hablarnos. Dios quiere que le escuchemos, pero si le damos la espalda en ese momento que Él va a hablar, no le ignoramos lo que Él está diciendo o algo. Pero cuando ponemos una oración genuina en Dios, Dios quiere dirigirnos también a que oremos como conviene, dice la palabra, ¿no? Que pidamos como conviene, ¿sí? Que oremos como conviene, no como a nuestro antojo, ¿sí? Dios quiere darnos lo que necesitamos, pero ¿cómo? Si no lo escuchamos, si no le permitimos que el Señor nos guíe, porque Dios quiere guiarnos, ¿sí? Y si no le escuchamos, mejor no gaste saliva, no gaste tiempo en esa oración. Esa oración se perdió, porque mejor hubiera sido que no hubiera orado, porque oró lo que pidió y ya. Lo que estamos diciendo de oraciones vanas, por cuanto las oraciones genuinas son diferentes, son humildes, son de una persona que sí llega con el corazón quebrantado, que sí llega con una oración sincera a Dios, reconociendo que lo maravilloso que es Dios, reconociéndole a Dios de su grandeza, de su amor, ¿sí? Recordemos allá en Romanos 12:12, Pablo exhortó a los romanos. ¿Sabe qué decían? Le dijo Pablo a los romanos que fueran constantes en la oración. De eso hay que prepararse bien, porque ser constantes es continuar orando, ¿no? Yo ya oré, que ore otro, ¿sí? El Señor los exhortó fuertemente. Eso no es sencillo. Exigirles que sean constantes en la oración. O sea, a todos nos está diciendo que seamos constantes, ¿no?
dejar de orar y ya no volvió a orar porque ya no necesito, porque ya se me dio el milagro, porque esto no. Él les dijo, ¿no? A los colosenses también les dijo. ¿Qué les dijo? Perseverad en la oración. Y mucho pueblo cristiano ha dejado de orar. Les interesan otras cosas, la alabanza y las actividades. Muy bonito, todo es posible y todo tiene su tiempo. Pero la oración no es para dejarla a un lado. No. Es un mandamiento. Y eso no la podemos interrumpir. No podemos decir hoy, dejarla para después. No. Eso tiene que ser vital en nuestras vidas. O sea, para nosotros el orar tiene que ser lo más importante. Si hay algo que sea importante en su vida y en la vida del cristiano, tiene que ser la oración. Su prioridad, y la prioridad del cristiano es orar. Orar. Quiere tener victoria, quiere orar sin cesar. Orar sin cesar. Ahí el Señor nos está diciendo todo. Darle prioridad a la oración vale todo para nosotros. Es lo más importante. Estamos hablando, ¿cuál es la importancia de la oración? Es lo más importante para nuestra vida, es lo vital en nuestras vidas, es, hemos dicho, nuestro alimento debe ser la oración. De madrugada, lo primero que deben hacer, desde la cama en adelante salir orando, ¿a qué? A buscar la presencia de Dios, a oír la voz de Dios, antes de que amanezca, antes de que salga el sol, es lo más hermoso, oír la voz de Dios. Ahí sí se oye la voz de Dios y se siente cuando el Señor, cuando el día llega. Desde ese momento el Señor nos está hablando. ¿Es realmente la oración para nosotros esa parte tan vital de nosotros? Sí significa eso. La oración es así de valiosa para nosotros. Pues si no, toca empezar a crecer en eso, a ponerla por la primera, lo más importante, lo más valioso, entrar en oración, porque es entrar a hablar con Dios, es poner desde que nos levantemos, nos acostemos, tenemos que orar, es comunicarnos con Dios. De ahí no hay que apelar a nada más. Sin orar, pues se está muriendo, se está secando. Espiritualmente se está secando, se está muriendo. No tienen nada que hacerle ahí. El que se debilite en oración, nuestra prioridad ya sabemos qué es: orar. Nuestra prioridad por encima de todo debe ser orar. De ahí no nos pueden sacar. Cada día, cada minuto tiene que ser eso. Y el tiempo que merece que el Señor le debemos dar, ¿sí? Que debemos alcanzar. Si Moisés solo 40 días, pues no vamos a acostarnos 40 días a postrarnos. Pero si tenemos una situación así, hay que orar día, noche, tarde, a la hora que más podamos, porque tenemos que buscar que el Señor responda en nuestra oración, ¿sí? Bueno, cuando hacemos una oración que le agrada a Dios, ¿qué pasa? Porque cuando llegamos al corazón de Dios y oramos y el Señor escuchó nuestra oración y oímos la voz de Dios, ¿qué pasa con el cristiano? Porque obvio que el Señor nos está hablando, oímos la voz de Dios, oímos el consejo, la guía, nos da la palabra, nos fortalece, nos llena de su espíritu. En la condición de el Señor, cuando le agradamos en oración, cuando ubicamos que Dios sí nos habla, Dios nos coloca en el lugar de la bendición.
nos pone en lugar de bendición. El Señor sí sabe y nos responde la petición realmente que necesitamos. Conforme a Dios, no conforme a nuestro capricho. No, 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 no. Si llegamos al corazón de Dios, le aseguro que sí hay una respuesta de Dios, sí hay un milagro de Dios, sí, el Señor sí nos va a dar una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a ubicar donde está la bendición, nos va a proteger. El Señor está con nosotros. Luego, ¿qué más queremos? Él nos coloca donde Él quiere que estemos, no donde queremos nosotros estar. Como Él quiere que estemos, no como a nuestro capricho. Por eso es lo bonito de saber orar. No venimos a aprender a orar, por decirle, sé de esto, sé de aquello, no. El Señor quiere que tengamos esa relación, que hablemos con Él, que Él nos hable, que lo escuchemos, que Él nos escuche. Esa relación, eso es lo que el Señor hace de un cristiano, que sea su hijo, que sea realmente de su pueblo, que no quiera como quería hacerle al pueblo de Israel cuando hicieron ese becerro, que los quería destruir, que si no hubiera sido por Moisés, por la oración y por el sacrificio que hizo, pues los hubiera destruido. Entonces hay que tener cuidado, porque si el Señor quiere bendecirnos, si quiere, debemos tener esa relación con el Señor en la oración. En la oración sabemos lo que el Señor demanda de nosotros. Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el que va a suplir todo. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a bendecir. Dios quiere hacerlo, pero si son oraciones de esas, nunca van a ser contestadas. Las oraciones que le agradan a Dios, esas sí son contestadas. ¿Ves? Dios nos está prestando, Dios nos está ayudando, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que oremos bien, que le busquemos a Él. Él es fiel y justo, ¿no? Él dice que es justo. Él perdona nuestros pecados. Y aún entonces, hoy tenemos que aprender esto de tener ese encuentro, de oír la voz de Dios, de dejarlo hablar, dejar que Él nos hable, que si nos tenga que decir algo duro, pues que no lo digan, pero que lo aprendamos, que lo maduremos, que lo aceptemos, que lo corrijamos, que todo lo que el Señor quiera hacer con nosotros, pero vamos en el camino a ese crecimiento, a esa madurez, a ese hombre que Dios quiere formar en nosotros, para que no sigamos en un cristianismo vano y en unas cosas ahí y mirando cosas que no, como decía la hermana en la introducción, de murmurar, de cosas allí que no, el Señor le agrada, son cosas sinceras, cosas que realmente un corazón limpio, un corazón que agrada a Dios. ¿Amén? Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle al Señor que entendamos este propósito que el Señor tiene para nosotros, que valoremos más la oración, el tiempo con Dios, el tiempo en su presencia, que aprendamos a orar como Dios quiere, que el Señor acepte nuestra oración. Cierra sus ojos y piensa en el motivo de oración, en nuestra forma de orar y lo que tenemos que madurar más para tener ese crecimiento espiritual, esa aceptación de Dios y esa oración que realmente se mueva el poder de Dios. Cierra sus ojos. Abba Padre, Señor Dios Todopoderoso, a ti dedicamos esta palabra, a ti declaramos nuestras vidas, oh Dios. Te la presentamos, oh Dios, Señor, queremos agradar tu corazón. Queremos tener una mejor relación con Dios. Queremos, Señor Dios de la gloria, crecer, llegar a ese crecimiento, Señor Dios Todopoderoso. Por eso queremos orar como conviene, oh Dios. Que nuestro corazón sea limpio, puro, humilde, oh Dios. Señor, que nos acerquemos a ti con corazón limpio, oh Dios. Señor, que busquemos la presencia de Dios, Señor Dios mío, con humildad,
reconociendo que te necesitamos, reconociendo que tú eres el Dios vivo, oh Dios, que quiere operar en nosotros, que quiere hablarnos, oh Dios. Queremos oír tu divina voz, queremos, Señor Dios mío, sentir tu presencia, queremos, Señor Dios mío, ser guiados por ti, Señor Dios mío, ser purificados, ser santificados, oh Dios. Ayúdanos, Señor, en medio de esta situación, oh Dios, para seguir adelante, para permanecer firmes, para no fluctuar, oh Dios, para no fallar en la oración, oh Dios. Que tú nos oigas, que nosotros te oigamos, Señor Dios de la gloria, oh Señor mío y Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar. Gracias, Señor Dios mío, por guiarnos a esta verdad, oh Dios. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Los invito a levantar nuestras manos a los cielos. Vamos a recibir la bendición. Recibimos la bendición del Padre. Recibimos la bendición de tu Hijo Jesucristo. Recibimos la bendición de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Las bendiciones espirituales, las bendiciones físicas y las bendiciones económicas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo.